Amados hermanos, amada iglesia, sean todos bienvenidos una vez más a otro estudio bíblico de hoy. El tema lo he llamado el cristiano espiritual y el carnal. Y ha sido una secuencia de estudios bíblicos con los que el único propósito de nuestro ministerio es traer claridad a los hermanos respecto de nuestra identidad y de lo que somos en Cristo. Así que yo les invito para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en esta hora por podernos acercar a tu palabra maravillosa, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes a toda la verdad, porque estamos convencidos de que el conocimiento de la verdad es sin duda alguna nuestra libertad. Te agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema es el cristiano espiritual y el carnal. Y estamos haciendo la secuencia del estudio de 1 Corintios capítulo 2 y el capítulo 3, los primeros versículos, en donde hemos entendido la revelación por el Espíritu de Dios, y que es una revelación que viene al hombre espiritual a través de la intuición, que es el órgano de nuestro espíritu, que ha sido dado por Dios para que podamos comprender y entender su misterio. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 del capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estas pocas frases están relacionadas con la sección anterior del capítulo 2, ya que el apóstol Pablo aquí sigue el delineamiento de lo que enseñó en la anterior sección y continúa con el espíritu del hombre. Vimos que en la anterior sección hablamos del hombre espiritual y hablamos del hombre natural. Hoy, por supuesto, entonces, vemos lo que es el hombre carnal. Y entendemos que tanto el cristiano espiritual también puede ser cristiano carnal, o que hay dos clases de cristianos, para que lo entendamos mejor: uno espiritual y otro carnal. La división bíblica en versículos y capítulos no fue inspirada por el Espíritu Santo, sino que fue inventada por los hombres y por los que recopilaron estos libros a fin de facilitarnos la lectura. Pero es obvio que este capítulo 3 y el 2 es un tema que debemos relacionarlo juntos. Y antes de examinar el significado de estos versículos, vemos algo maravilloso en el apóstol Pablo, y era esa clara percepción espiritual que él tenía. Él sabía qué clase de personas recibirían su carta, tanto si eran espirituales o anímicas, y sabía también si eran controlados por el espíritu o muchos de ellos aún estaban bajo el dominio de la carne. Aunque este su mensaje estaba relacionado con las cosas espirituales, él no se atrevía a hablar indiscriminadamente sin tener en cuenta la condición de los destinatarios de su carta,
para ver si podían recibir o no y entender o no lo que él venía diciendo. Únicamente comunicaba las cosas espirituales, obviamente, a los hombres espirituales. Y aquí, hermanos, lo importante no era cuánto tenía él, sino cuánto podían aceptar y conocer y entender los que lo escuchaban. Y por supuesto, para nuestro ministerio es una gran preocupación también el lograr hacernos entender. Vemos que en el apóstol Pablo no hay jactancia por su propio conocimiento, ya que él todas las palabras que comunicaba las recibía directamente del Espíritu en su espíritu, y tenía conocimiento espiritual y además sabía usar las palabras espirituales para dirigirse a los creyentes en diferentes niveles. Así también nosotros, amados, debemos conocer las palabras espirituales. Y las palabras espirituales obviamente son las enseñadas por el Espíritu Santo. Estas no son necesariamente palabras que hablan de los asuntos profundos del Espíritu de Dios, sino que son reveladas por el Espíritu Santo en el Espíritu tuyo y en el Espíritu mío. Y tal vez no sean muy elevadas ni muy profundas, quizá algunas sean comunes y corrientes, pero lo que cuenta es que ellas solamente pueden ser conocidas y recibidas por ti y por mí en la intuición de nuestro espíritu, y deben ser enseñadas por el Espíritu con mayúscula de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que hace de estas palabras espirituales. Cuando estas palabras se pronuncian, deben indudablemente producir considerables resultados espirituales en la vida de los oyentes. En los pasajes anteriores el apóstol nos muestra que la intuición es la única manera de poder conocer a Dios, que es en nuestro espíritu en el único lugar donde Dios tiene comunión contigo y conmigo, y el espíritu nuestro es el único lugar donde podemos conocerlo y entender todo lo relacionado con Él y su obra perfecta y maravillosa. También el apóstol nos dice que el espíritu regenerado posee la mente de Cristo, como ya vimos en el tema anterior, lo cual significa que todo espíritu regenerado entiende lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Y también comprendemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos depara para nuestra vida futura. Después de todo esto, entendemos entonces que el apóstol Pablo clasifica a los creyentes en dos categorías: los espirituales y los carnales. También menciona la diferencia entre el poder intuitivo de estos dos tipos de creyentes, y voy a tratar de explicarlo que usted me pueda entender. Estos dos versículos son la respuesta a la pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Si el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, y si el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿por qué hay tantos creyentes regenerados, nacidos de nuevo, que no perciben su espíritu ni pueden conocer mediante su espíritu las cosas profundas de Dios? Es una pregunta muy importante. En respuesta a esta clase de pregunta, el apóstol dijo: en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Es importante, amado, que tú y yo entendamos que aunque el creyente tiene su espíritu regenerado, es decir, ha nacido de nuevo, no todos los creyentes son espirituales. Hay muchos que aún son carnales. Aunque la intuición del hombre ha sido vivificada, el cristiano entonces
debe aprender a darle el lugar que le corresponde, sabiendo que la intuición es facultad del espíritu regenerado, y permitirle que esa intuición actúe. De lo contrario, quedará suprimida, sofocada, incapacitada para comunicarse con Dios y para saber lo que debería saber o lo que debería conocer acerca del Dios a quien servimos, del Dios a quien amamos. El creyente espiritual no hace nada en conformidad con su mente, ni con su parte emotiva, ni con su voluntad, que son facultades del alma, que ya hemos visto en otros temas, sino que los lleva a la cruz para que su alma crucificada se someta al Espíritu de Dios. De esa manera es que la intuición tiene libertad para poder recibir la revelación que proviene de Dios y poderla transmitir posteriormente a la mente, a la parte emotiva y a la voluntad, para que lleven a cabo la revelación que han recibido a través del órgano de la intuición en su espíritu. Trataré de explicarlo mejor. Los creyentes carnales no son así. Fueron regenerados y su intuición fue vivificada, obviamente, ante Dios. Pero debido a que todavía están esclavos de la carne, no tienen la oportunidad de comprender estas verdades y estas cosas, pero sí tienen la oportunidad también de convertirse en hombres y mujeres espirituales. Los deseos de la carne en muchos creyentes nacidos de nuevo todavía son tan fuertes y tan poderosos que incluso hacen que estos creyentes ocasionalmente pequen. Y veamos su condición real. En el versículo 3 del capítulo 3 el apóstol nos lo demuestra. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y habla en el versículo 4 de otra característica del cristiano carnal. Dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Como vemos, esta clase de creyentes todavía tiene muchos razonamientos, pensamientos desenfrenados, muchos planes en su mente carnal, muchos intereses todavía carnales, gustos e inclinaciones en sus emociones y, por supuesto, muchos prejuicios, muchas opiniones, y todavía lamentablemente toman muchas decisiones mundanas de acuerdo a su voluntad caída. Como resultado de ello, estos creyentes andan en la carne día y noche. Esto es muy interesante que lo entendamos. Están tan ocupados en los asuntos de este mundo que no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios en la intuición de su espíritu. La voz del espíritu en ellos es tan tenue que aun si el creyente detiene toda actividad para tratar de escucharla atentamente, es posible que no la pueda oír. ¿Cómo será oída si las diferentes partes de la carne en su vida todavía están activas? Cuando el creyente es afectado por la carne, su espíritu se embota y es incapaz de discernir y entender el alimento sólido. En las Escrituras se compara al creyente recién convertido, recién nacido de nuevo, recién regenerado, con un niño, porque la vida que recibió en el espíritu es tan débil como la de un niño, hablando literalmente. Esto no es un problema
si el creyente crece y deja la infancia en poco tiempo. Y es normal que crezca y que un creyente niño en Cristo se desarrolle, porque todo adulto siempre empezó siendo un niño. Pero si el creyente permanece como niño por mucho tiempo, y si después de años de haber sido regenerado, la estatura de su espíritu no cambia, indudablemente entonces algo está mal en la vida de ese hermano. El espíritu del hombre puede crecer y la intuición también puede crecer y fortalecerse. Es además que tiene que crecer. Porque un niño recién nacido, entendemos que no está consciente de sí mismo. Su sistema nervioso es muy frágil. Es infantil en todos los sentidos. Y un creyente recién nacido es exactamente igual. Su vida espiritual es como una chispa y su intuición es débil y no funciona correctamente como funciona en un creyente y en un cristiano que ha madurado y ha crecido. Sin embargo, se espera que el niño crezca diariamente, que su conocimiento se amplíe cada día debido al uso y al ejercicio de las facultades que tiene en su espíritu, y que tiene que crecer hasta que se desarrolle plenamente y pueda utilizar todos sus sentidos. Tiene que suceder esto contigo y conmigo, con el creyente. Después de regenerados, debemos entonces ir aprendiendo gradualmente a descubrir y usar el poder que tiene la intuición de nuestro espíritu. Cuanto más la usemos, más experiencia y conocimiento obtendremos y más creceremos y nos desarrollaremos espiritualmente. Así como la conciencia de una persona no es muy sensible cuando acaba de nacer, cuando el creyente acaba de ser regenerado, tampoco su intuición es que sea muy sensible. Diríamos que los tres órganos del espíritu, intuición, comunión y conciencia, todavía son débiles. Los creyentes carnales, entonces, sabemos que permanecen como niños por un tiempo, pero tienen que crecer. Y a medida que crecen no quiere decir que dejan sus pecados, ni que no aumentan su conocimiento físico y bíblico, ni que no se esfuerzan por servir al Señor. O tampoco podemos decir, como veremos en un tema que tengo para grabar en la próxima oportunidad, que no hayan recibido el don del Espíritu Santo, que no hayan sido bautizados por el Espíritu Santo el día que creyeron. Pues la Escritura lo afirma de manera clara. Sin embargo, amados, los creyentes de Corinto tenían todo eso. Y lo vamos a ver. Habían sido enriquecidos en Cristo con toda palabra, con todo conocimiento, sin que les faltara cosa alguna. El capítulo 1, versículos 5 y 7 lo dice de manera extraordinaria. Leamos desde el 4. Dice el apóstol Pablo: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amados, miren esto. Desde el punto de vista humano, todo ello muestra cierto crecimiento en los cristianos de la iglesia de Corinto. Nosotros habríamos pensado que eran los creyentes entonces, por supuesto, más espirituales en su época, debido a su crecimiento en la palabra, al conocimiento y a los dones espirituales que poseían.
Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice más adelante que eran niños y que eran hombres carnales. ¡Qué contraste extraordinario! ¿Cómo podría uno explicar esto? ¿Acaso el crecimiento en la palabra, el desarrollo de los dones espirituales, no es crecimiento espiritual? Esto entonces nos revela un hecho importante. Aunque los corintios habían crecido, aún su intuición no se había fortalecido para nada. De pronto el desarrollo, la elocuencia, el conocimiento bíblico mental de su propia facultad del alma, los dones espirituales, nos dejan ver que no constituyen para nada el crecimiento de una vida espiritual genuina. Si el espíritu del creyente, con el cual tiene comunión con Dios, no se ha fortalecido ni se ha sensibilizado a los ojos de Dios, entonces ese creyente no ha crecido, y tal era el caso de los cristianos a quienes Pablo hace mención en el capítulo 3 de Primera de Corintios, de quien dice que a pesar de todo eran carnales. Esto nos da una lección, amados, y nos sirve para formular una pregunta. ¿Cuántos creyentes hoy en día están creciendo en la dirección equivocada? ¿Cuántos piensan que después de haber sido salvos deben tratar de aumentar su conocimiento bíblico intelectual, saber hablar mejor o recibir los dones del Espíritu Santo para manifestarlos públicamente? Olvidando que la parte importante de cualquier creyente es crecer espiritualmente y desarrollar, por supuesto, su conciencia, su intuición y su comunión, y como ya hemos visto especialmente su intuición, que es donde el cristiano aprende las verdades de Dios sin el uso de su razonamiento humano. La elocuencia y el conocimiento y los dones definitivamente son externos, mientras que la intuición es interna. Es una lástima ver que en la actualidad los creyentes no permiten que su espíritu crezca, pero llenan su mente, llenan su parte emotiva y su voluntad con elocuencia, con conocimientos y con dones. Y muchos de ellos actúan en la carne. No estoy diciendo que estas cosas no sean valiosas, sino que no pueden compararse para nada con la vida genuina del Espíritu. Dios recreó en nosotros este espíritu y esta vida espiritual. Y esa vida espiritual que tú y yo recibimos por medio del nuevo nacimiento es entonces la que debe crecer y madurar. Si no procuramos crecer en la vida espiritual y desarrollar el órgano de la intuición, lo cual nos hace aptos para conocer a Dios y sus cosas y para tener una comunión genuina con Él, entonces, en lugar de eso, lo que estamos tratando de hacer es enriquecer y fortalecer el alma. Y entonces así jamás podremos tener ningún progreso. Para Él, para Dios, nuestro espíritu lo es todo y debería serlo también para nosotros. Él desea crecimiento espiritual. Desde su perspectiva, no importa lo mucho que pueda ganar nuestra mente, intelectualmente hablando, o nuestra parte emotiva, o nuestra voluntad, o que seamos personas elocuentes y que podamos hablar y decir y hablar en lenguas, interpretar lenguas y tener muchos dones, sino que todo ello carece de valor efectivo en la vida espiritual si nuestro espíritu no ha tenido el debido crecimiento. Anhelamos continuamente entonces adquirir más poder, más conocimiento, más dones, más elocuencia. Muchas de las veces para ser vistos por los hermanos, por la iglesia, para figurar en un grupo.
Pero la Biblia afirma que tener más de estos elementos no significa necesariamente que hayamos progresado en la vida espiritual. Al contrario, nuestra vida espiritual puede permanecer igual por mucho tiempo sin crecimiento alguno. El apóstol dijo que los corintios no eran capaces de recibir el conocimiento y la sabiduría de Dios en ese tiempo y que todavía no eran capaces de hacerlo. ¿En qué aspecto no eran capaces? En que no podían utilizar su intuición, la parte de la intuición de su espíritu, para servirle a Dios, a fin de conocerlo de una manera profunda. Y tampoco estaban capacitados para recibir la revelación de Dios por medio del órgano de su intuición, lo cual es una verdadera tragedia. Los creyentes corintios no eran aptos para hacer nada de esto. Aún no erais capaces, les dice el apóstol. Significa que no estaban aptos para vivir y experimentar realmente en su espíritu todas las cosas que habían recibido de parte del Señor. Ni siquiera sois capaces ahora, dijo el apóstol. Lo que significa que después de algunos años de haber creído, de haber desarrollado su elocuencia, su conocimiento intelectual de Dios y sus dones, todavía espiritualmente no eran aptos. La palabra ahora le da a entender a uno que se habían enriquecido con elocuencia, con dones, con conocimiento, pero que su vida espiritual todavía seguía siendo la de un niño, la de un cristiano carnal. No había diferencia en cuanto al día que nacieron de nuevo y creyeron y que había pasado el tiempo y todavía continuaban iguales. Que todo lo que hacían era parte de la carne. Y esas palabras deben entonces quedar grabadas profundamente en nuestros corazones. Porque lo triste, amados, es que al presente parece que los creyentes han crecido en muchas áreas, menos en su espíritu, cuya función absoluta es tener comunión personal con Dios y recibir de Dios la dirección para su diario vivir en su alma y en su cuerpo. Después de crecer en el Señor por muchos años, o de vivir en el Señor por muchos años, muchos creyentes todavía dicen: no logro percibir mi espíritu. Y hay muchas cosas que escucho que no las puedo comprender ni entender verdaderamente. Y es que cuán diferentes son nuestros pensamientos a los de Dios. Somos como los corintios que utilizaban la inteligencia para querer obtener conocimiento espiritual, lo cual es un absurdo. Puede que conozcamos mucho intelectualmente, pero ese no es el crecimiento que da Dios. El crecimiento de Dios viene por medio de la intuición y nadie puede sustituirlo. Es un conocimiento netamente espiritual, dado por el Espíritu Santo. Es un entendimiento de espíritu a espíritu. Nada tiene que ver la mente, la emoción y la voluntad del hombre. Por tanto, a los ojos de Dios, muchos siguen iguales. Recordemos que lo que Dios desea no es que tengamos un cúmulo de conocimiento, ni facilidad de palabra, ni ser utilizados en dones públicos para exhibirlos, sino que crezcamos en nuestro espíritu, que nuestra vida espiritual, la intuición de nuestro espíritu se fortalezca, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de un varón maduro, hasta la estatura de un creyente genuinamente espiritual. Él espera que la nueva vida que recibimos en el momento de haber nacido de nuevo crezca y que todo lo que pertenece a la antigua creación en ti y en mí desaparezca por completo. Esto no es una cuestión, amados, de exhibirnos públicamente.
es algo absolutamente personal entre el Señor y tú, entre el Señor y yo, porque es en mi vida particular, cuando no estoy en las cámaras ni en una congregación, sino que estoy viviendo el diario vivir, donde el poder del conocimiento, donde la revelación del Espíritu, que ha sido dada a mi espíritu por el Espíritu Santo, ha de ser puesta en práctica. Que cuando estoy solo, a solas, mi comunión con el Señor sigue siendo continua y constante. Que cuando ando en público, voy en un bus, voy en un avión, voy donde vaya, el Señor va conmigo, me va guiando, me va hablando a través de la intuición de mi espíritu y me va dando constantemente la dirección adecuada para que yo pueda pensar, andar y vivir en el espíritu sin darle lugar a la carne para nada. Así que, amados, oro para que el Señor nos ayude y nos permita tener las herramientas suficientes para llegar a la estatura que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Eso lo iremos desarrollando, obviamente, en otros temas que todavía están pendientes por hablar. Vamos a orar dándole gracias al Señor y oro para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría a ti y a mí en todo y podamos comprender esta maravilla de lo que es ser cristiano, de lo que significa tener la identidad de Cristo en nosotros. Y estoy seguro de que esas herramientas en los próximos temas que vienen nos van a ser dadas por el Señor para que podamos cumplir la meta de ser hombres y mujeres espirituales y de entender que realmente tú y yo tenemos la mente de Cristo y que como espirituales podemos juzgar todas las cosas sin ser juzgados de nadie y poder tener la certeza de lo que somos y vivimos en Cristo en nuestro diario caminar. No te olvides, amado, de suscribirte a nuestro WhatsApp. No te olvides, amado, de darle like a los videos y apoyarnos de esa manera ministerialmente. Y démosle gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo estoy consciente de que nada de esto es sencillo y no es fácil de explicar ni es fácil de entender, pero a medida que tú nos vas capacitando en el espíritu, no en el intelecto, no en el alma, no en nuestra sabiduría humana, sino en nuestro espíritu, tú nos vas a ir capacitando para ir viviendo una vida que verdaderamente sea agradable a ti, una vida que verdaderamente podamos entender y sentir que es una vida realmente espiritual, que nos capacita, lo repito, Señor, gracias, para andar en el espíritu, vivir en el espíritu y pensar en las cosas del espíritu. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy gracias. Amén y amén. Amados, hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo.